Póstrate delante del Señor. es el aliento de vida para
Nos llena con tu Espíritu Santo, Padre Celestial. Siempre, siempre en nuestra vida, Señor. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, cubriéndome, cambiando nuestro ser. Dígaselo una vez más a nuestro Dios. Esta unción es el Espíritu Santo moviéndose en nuestro corazón. sobre
Díselo fuerte, te alabamos, Señor Jesús. Nuestra vida nunca será igual. Glorificamos el nombre de Cristo. Dios nos tocó y Dios nos transformó. Y nunca más seremos iguales. Por eso damos la gloria en nombre de Jesús. Por eso Dios se mueve en alabanza de su pueblo. Su pueblo necesitamos alabar al que vive y reina. Necesitamos movernos en el Espíritu para que el Espíritu de Dios empiece a hacer cosas grandes en nosotros. Aleluya. Empezamos a adorar a Dios y Dios se mueve. Empezamos a glorificar el nombre de Cristo y Dios hace las cosas grandes y preciosas en tu vida. Empezamos a adorarle y ese poder de Dios empieza a transformar nuestros hogares. Empieza a moverse su poder sobre nuestros hogares. Empieza a cambiar las cosas que están mal en nuestro hogar y empieza a poner el orden en nuestra vida. Por eso nuestra boca no debe de cesar de adorar a Dios. Nuestros labios deben de bendecir su nombre. Bendice el nombre de Cristo, porque Él es merecedor de alabanza, porque Él es merecedor de toda alabanza. Y te reclama y te demanda, adórale, adórale, glorificamos tu nombre. ¿Quién quiere adorar a Dios? ¿Quién quiere bendecir su nombre? ¿Quién quiere proclamar que Jesús es el Rey de su vida? ¿Quién quiere decir, Señor, estamos aquí para adorarte, para bendecirte, porque eres merecedor de la alabanza, porque solamente tú nos llevas, Señor, a lugares celestiales, solamente tu Hijo, a través de la cruz del Calvario, nos llevaste a lugares celestiales y nos tienes morada ya preparada para nosotros. Te damos la gloria, te damos la honra, te la alabamos, Señor, te bendecimos, Padre. Padre, yo te adoro. Yo te bendigo, Señor. Este pueblo, Señor, te adora. Este pueblo te bendice porque tú eres Dios. Porque tú te mueves, Señor, en la alabanza de tu pueblo. Permite, Señor, que nuestros labios, Señor, no callen. Que nuestros labios, Señor, proclamen tu nombre. Que nuestros labios digan que tú eres bueno. Que tú para siempre tu misericordia. Glorificamos tu nombre, Señor. Yo te adoro, Señor, Padre amado. Yo me rindo ante ti, Señor, porque tú eres el hacedor de mi vida. Porque tú me cambiaste 40 años atrás, Señor, y me diste cántico nuevo. Me diste una vida nueva, Señor. Porque, Señor, cada día, Señor, me levanto y veo la gloria tuya en mi vida. Gracias, Señor. Yo te alabo, yo te glorifico, Señor, por todas las cosas que tú haces, Señor, en mi vida. Las buenas y las malas aprendo, porque a veces somos como el Hijo, disciplinados por el Padre. Pero Dios quiere que le adoremos. Glorificamos tu nombre, Jesús. Amén. Aleluya. Toda mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí con tu espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toda mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí con tu espíritu.
con una denominación o iglesias en particular. Esto debe ser una celebración para todo el cuerpo de Jesucristo, para todo creyente, todo aquel que ha sido lavado y redimido por la sangre del Cordero. Los judíos tenían varias fiestas anuales. Cada año celebraban diferentes fiestas, feriados, como nosotros los conocemos acá. Y así como nosotros celebramos el día de esto, el día de aquello, el día de lo otro, y tenemos esos tiempos feriados o libres, asimismo, el pueblo judío, el Señor le había establecido unos días de fiesta que ellos tenían que guardar, tenían que celebrar, tenían que recordar, y sobre todo lo que significaba esa fiesta. Pero dentro de esas 7 o tal vez 8 fiestas anuales, habían 3 que eran las principales para ellos. Era tanto así que todo varón judío, no importara dónde se encontraba, en diferentes regiones, en diferentes países, para esas 3 celebraciones tenía que estar presente. Era un deber, una obligación. Lo único que lo podía excusar era que hubiera estado enfermo o una condición física que le impedía poder llegar hasta Jerusalén para tener la celebración. Era lo único. De no asistir era un pecado dentro de la celebración. Las mujeres, estaba a discreción de ellas si querían ir o no querían ir. Era a su discreción, una opción. Pero para todo varón judío, o todo aquel que había profesado la religión judía, que se había añadido a la misma creencia judía, tenía que estar allí presente. La primera de ellas era la Pascua, que todos sabemos y conocemos, celebraban la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. La segunda era Pentecostés, que se celebra lo que se llama la siega, la cosecha de aquello que se había sembrado durante la primavera, y ahora se daba esa celebración y se le daba los primeros frutos, lo que se llamaba las primicias al Señor en agradecimiento. Y la tercera era ya para entre medio de septiembre y octubre, que se celebra, que se llama la fiesta de los tabernáculos. Y ahí se recordaba los 40 años que atravesó el pueblo de Israel en el desierto para poder llegar a la tierra prometida después que salieron de Egipto. Así que la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos duraba una semana y el pueblo tenía que irse a acampar fuera de la casa. Establecían como unas cabañas, unas tiendas, lo que llamamos unas casetas de acampar. Y ahí estaban esa semana acampando afuera, a la intemperie, pero ahí cubierto, recordando que de esa misma manera vivió el pueblo durante esos 40 años. Nosotros no tenemos ese tipo de celebración con ese significado. Ahora la iglesia, nosotros los creyentes, tenemos también 3 celebraciones importantísimas que debemos de tomar en cuenta durante cada año. La primera es la Navidad, y lamentablemente pues se ha ido desviando lo que es el propósito de esa celebración, y aún el pueblo creyente a veces se desvía un poquito, juntamente también con el mundo. Pero es la Navidad, que es el nacimiento de nuestro Salvador, y eso es importantísimo para la humanidad entera, porque vino un Salvador a salvar solo un pueblo. No, vino a salvar todo el mundo, toda la humanidad. Y esa es la gran celebración que tenemos, que es nuestra primera. La segunda es la Pascua, que es lo que llamamos la Semana Santa,
Lo que para ellos era la liberación de Egipto, para nosotros es la muerte de Jesucristo en la cruz, que nos ha librado de las tinieblas y nos ha librado del pecado y de la maldad de este mundo. Y eso debemos siempre recordarlo, lo recordamos cada año en esa semana, la muerte de Cristo, pero también celebramos la resurrección de nuestro Señor. Murió para darnos perdón de nuestros pecados y salvarnos, pero resucitó para que ahora tengamos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos alaban y glorifican el nombre del Señor? Aleluya. Y la tercera que nosotros debemos de celebrar es Pentecostés. El día de Pentecostés. Esas son las tres celebraciones principales de nosotros como creyentes también. ¿Para qué era el Pentecostés? Pentecostés no era otra cosa que 50, la palabra Pentecostés viene del griego penta, y penta significa 5, y cuando lo unimos Pentecostés significa 50. Y decírselo en el español correcto es 50 años, perdón, 50 días. Así que si lo celebramos cada 50 años, no sé si la próxima cuánto estemos aquí. Pero estuvo bueno eso, ¿verdad? Pero son 50 días, nadie se asuste. Lo celebraremos en el cielo. Después del día de Pascua, según habla el Levítico, después del día de Pascua, que es viernes que se celebraba, venía el día de reposo, sábado, para el judío. Y dice la Escritura, después de la Pascua y siguiente al día de reposo, después de ahí vas a contar 7 días de 7 semanas. Y es lo que se llama la fiesta también de las semanas, porque se contaban 7 semanas a 7 días, y 7 por 7, los que son matemáticos, ¿no? Fallaron dieron un año más que mi edad, pero está bien, nos quedamos ahí. Son 49, eso es correcto. Entonces, como es un día siguiente, pues se cuentan 50. 49, pero se le añadió uno más, porque era de 50 días después de el día de reposo. ¿Qué día cayó después de la muerte de Cristo? Domingo, viernes, y vino el sábado. ¿Qué día cayó? Domingo, cuando Él resucitó. Después de la resurrección de Cristo, ese día, domingo, se cuentan 50 días y cae exactamente un domingo también. Así que si sacamos las cuentas, pues hoy es el día que estamos celebrando Pentecostés. Ahora, ¿qué significa para nosotros? No voy a hablar mucho de lo que significó para el pueblo judío, pero ¿qué significa y debe ser para nosotros? Fue el día que Dios escogió, tanto el Padre como el Hijo Jesucristo, porque ambos dijeron, tanto en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 14 como el capítulo 15 y aún el 16, ellos dicen, porque el Padre enviará al otro Consolador, al Espíritu Santo. Y Cristo mismo dijo, y he aquí cuando yo me vaya, enviaré. Porque el Padre y Cristo son ¿qué? Son uno. Pero no voy a hablar ahora de eso, porque nos puede tomar más tiempo. Y yo quiero terminar a las 5 este mensaje. Dice que tanto el Padre como el Hijo dijeron que iba a enviar al Espíritu Santo. Y fue ese día que escogieron. Miren, como Dios, el Señor calcula todas las cosas. Cuando celebramos la Pascua o la muerte de Cristo, de la Semana Santa, fue el día que la gran mayoría de los judíos estaba allí en Jerusalén para hacer esa gran celebración de la liberación
del pueblo de la esclavitud de Egipto. Y ahora en Pentecostés, como el Señor todo lo calcula también, ¿verdad que sí? ¿Verdad que Dios sabe y se la sabe toda? Se la sabe toda. Pero que poquito vamos a Él a que nos diga qué debemos hacer. Y por eso debemos siempre buscar, consultar con el Señor antes de hacer cualquier cosa, porque Él se la sabe toda. Él todo lo sabe. Es ahí cuando entonces viene el día de Pentecostés, donde estaba otra gran, masiva muchedumbre reunida, porque era la segunda celebración donde tenía que estar la gran mayoría del pueblo, todos los varones, y también incluía mujeres. Y es ahí donde el Señor aprovechó para traer el Espíritu Santo. Ahora, ¿en qué manera se manifestaba y por qué fue en ese día exactamente? Número uno, porque los que estuvieran allí fueran testigos oculares de lo que iba a acontecer. Y número dos, para dejar un día marcado, un día que podamos siempre recordarlo y que el pueblo judío también lo recordara. Y la tercera razón, porque venía a permanecer, a residir permanentemente el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Iba a venir a residir permanentemente. En la antigüedad, el Espíritu Santo venía sobre una persona y entraba a la persona, lo capacitaba para realizar ciertas labores, y tan pronto se terminaran esas labores que tenía que hacer, el Espíritu Santo volvía y salía. Cuando leemos el libro de Éxodo, desde el capítulo 20 en adelante, vemos en la manera en que Dios le dio a Moisés todos los detalles, los planos de cómo iba a construir el tabernáculo con todos sus detalles. Y ahí donde el mismo Señor le da a conocer a Moisés, además de las medidas, a quienes iba a usar para llevar a cabo esas labores de construcción. Y todos los detalles que tenía, todos los utensilios que se iban a usar, todo tenía un significado, un simbolismo que era, como dice la Escritura, que era sombra, en Hebreos capítulo 10, que era sombra de lo que iba a venir. Todo aquello que se hizo iba a ser la sombra del que iba a venir, que era Jesucristo, y en Jesucristo se cumplió todo aquello. Pero él dice que cogiera a aquellos que iban a hacer ese trabajo, sobre todo el arca del pacto, y dice que el Espíritu vino sobre ellos y los capacitó hasta que terminaron de hacer todo. Tan pronto terminaron, se fue. Cuando el profeta traía palabra de Dios, venía el Espíritu sobre el profeta y traía la palabra que Dios exactamente quería que dijera al pueblo. Y esa es la palabra que tenemos hoy día escrita. Ahora el día de Pentecostés, por eso el Señor le dijo: no se vayan, yo me voy, pero no se vayan. Quédense aquí, en Jerusalén, le dijo a sus apóstoles y le dijo a los seguidores de él, porque van a ser llenos del Espíritu. El Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. No se vayan, quédense ahí. Y había un propósito que después se fue cumpliendo y lo vamos a hablar algo de eso hoy. Ahora, venía para residir permanentemente dentro de cada creyente en Jesucristo. ¿Cuántos son creyentes en Jesucristo? Entonces, ¿cuántos tienen el Espíritu de Dios en esta vida? Aleluya. Gloria sea al Señor. Así que dando este preámbulo, me faltan 3 horas más. Vamos a entrar en lo que nos dice la Escritura. En Hechos 2, 1 al 4, no se preocupe, lo tenemos aquí escrito. Luego en su casa lo lee con más detenimiento. Y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaban todos? ¿Separados, divididos, cada cual por su lado? Estaban todos unánimes, siendo ¿qué? Uno,
siendo uno, juntos como uno solo. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas así, repartidas como de fuego. No de fuego, porque se hubieran quemado. Como de fuego. ¿Qué significa el fuego? La presencia del Señor. La presencia del Espíritu. Asentándose. Pero aún así, no es un fuego que quema lo que es material. Pero cuando viene el fuego del Espíritu, nos quema por dentro. Nos quema por dentro. Y nos purifica, como hace el crisol con el oro. Lo limpia, lo purifica para que brille más. ¿Cuánto brillamos más delante del Señor? Porque ese es el fuego del Espíritu que podemos tener dentro de nosotros. Asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice, y fueron todos inundados, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, idiomas, glosolalia, idiomas, según el Espíritu le daba que hablasen, porque los que estaban allí, 17 países y regiones representadas, le escuchaban en su propio idioma lo que ellos estaban diciendo. Por eso el Espíritu, el Señor buscó el momento propicio, el momento correcto, porque los que estaban allí se habían dispersado a otros lugares, a otros países, a otras regiones, siendo de la descendencia judía, pero ahora hablaban otros idiomas. Y para que el mensaje lo escucharan todos los que estaban allí, 17 diferentes idiomas fueron dados, y cada uno decía, yo escucho en mi idioma lo que él está diciendo, para que hubiera seguridad y no hubiera duda de que aquello venía del cielo y era algo sobrenatural para ellos. He ahí lo que sucedió. Ahora, el Señor mismo, Jesucristo, dijo que iba a enviar al Espíritu Santo. Pero el mismo Señor se encargó de, antes de irse al cielo, la noche que comió junto con ellos, en la celebración de la Pascua, en la víspera de la Pascua, porque fue jueves ya en la tarde, comieron lo que era la costumbre, la cena de Pascua, y luego que terminaron fue que el Señor entonces le dio una serie de instrucciones. Eso es lo que encontramos en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, el capítulo 15 y el capítulo 16. Y el capítulo 17 ya donde ahora Cristo ora por ellos para encomendarlos a la labor que ahora les esperaba cuando Él ya no estuviera. Pero el Señor le dio una serie de instrucciones. Y ese es el momento donde el mismo Jesucristo les presenta a ellos que iba a venir el Espíritu Santo, y dio exactamente cuál iban a ser las labores que iba a hacer el Espíritu. ¿Qué es lo que Él venía a hacer? Y es ahí donde debemos entonces nosotros entender cómo es que trabaja y opera el Espíritu Santo. ¿A qué fue lo que vino? El mismo Cristo lo explicó a ellos, para que de ahí en adelante ellos empezaran a aprender a lo que era la parte que le correspondía al Espíritu Santo hacer dentro de la iglesia. Así que vamos a ver las razones principales de la obra del Espíritu Santo. No las voy a poner aquí todas, porque entonces sí vamos a salir a las 5 de la tarde. Pero voy a poner solo algunas, unas tres razones principales. Hay otras que van dentro de otras y que la podríamos clasificar separadamente, pero estas son las 3 razones principales de la obra que vino a hacer el Espíritu Santo a nuestras vidas y que vino a hacer sobre esta tierra. La primera, glorificar a Cristo. Glorificar a Cristo. Fue la primera. Vamos aquí a leer lo que nos dice la Escritura ahí en Juan 16, del 7 al 15. Dice, pero yo os digo la verdad,
os conviene que yo me vaya, dijo el Señor, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, ¿qué va a hacer? Los enviaré. Y en otra ocasión, Juan 14 dijo que el Padre enviará, pero el Padre y Él son uno solo. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, sabemos quién es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Satanás, el enemigo de Dios, y nuestro también, ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Cosas que van a venir poco a poco, le estaba diciendo, todas a la vez van a poderse quizás confundir. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que una de las razones principales de venir el Espíritu Santo fue para glorificar a Jesucristo. Ahora, hay tres maneras, formas en las cuales el Espíritu Santo va a hacer que Cristo sea glorificado. En la primera, que ahí apareció, Él va a convencer al mundo ¿de qué? De pecado. Va a convencer al mundo. ¿Qué es convencer? Darle a entender y comprender algo. Que el mundo pueda entender y comprender lo que va a hacer el Espíritu Santo en base a Jesucristo. Y entender y comprender lo que es el pecado en la humanidad. Es ahí la parte donde dice que el Espíritu le dará a conocer a cada persona cuando no estamos marchando correctamente. Ahí el Espíritu dice, lo que estás haciendo no es correcto. O le dice, en la manera en que estás viviendo no es agradable al Señor. Eso es convencer de pecado. Estás marchando por un lugar incorrecto. Lo que estás pensando hacer no está dentro de la armonía que lo que Dios quiere para tu vida. Eso es convencer, dar a entender y que se pueda comprender algo cuando está bien o cuando no está bien. Y eso es lo que viene a hacer el Espíritu. Es como crearnos conciencia. A veces decimos, porque la conciencia me dicta, es el Espíritu Santo el que nos está dictando. Porque Él redarguye, Él amonesta, Él nos sigue ahí. Es como cuando dicen, cuando hay un tornillo y no quiere entrar bien y el destornillador o el armador sigue dándole hasta ver si eso se logra. Eso es lo que hace el Espíritu, dándonos como si fuera un martillito encima. Es como cuando una persona, sabemos que las cosas que está haciendo no están bien. Y nosotros decimos, mira, no vayas a hacer eso. Mira, no lo hagas. Mira, y nosotros comenzamos a afligirnos por eso, para que no vaya a caer en errores, no vaya a cometer desastres en su vida o echar a perder todo lo que se ha venido construyendo. Eso es lo que llama convencer. El Espíritu viene a convencer al mundo de pecado, que la manera en que el mundo está viviendo no es correcta ni es agradable al Señor. Amén.
El segundo dice, Él os guiará a toda verdad. La verdad es todo aquello que es cierto y que es correcto. ¿Recuerdan esa frase que usó mucho el Señor cuando hablaba? Le hablaba a las multitudes, le hablaba a sus apóstoles, a sus discípulos, y le decía, de cierto os digo, cierto, cierto. Si no está seguro es que no ha leído la Biblia. El Señor usaba mucho esa frase, ¿verdad? De cierto os digo. Otra palabra es, en verdad os digo. O sea, le estoy diciendo lo que es la verdad de todas las cosas. Y dice que Él os guiará, el Espíritu Santo, ahora en nosotros y en el mundo, os guiará a lo que es la verdad. Dice el mismo Jesucristo hablando, lo que leímos, no hablará de su propia cuenta. No va a hablar una cosa diferente. Cristo vino y trajo un mensaje, trajo unas enseñanzas, vivió una vida que ahora el Espíritu Santo no puede venir a contradecir, a traer otra enseñanza, otro mensaje. Hay una sola verdad y esa es la palabra del Señor. Y Cristo mismo lo dijo en su oración en el capítulo 17 de Juan, que conozcan la verdad y tu palabra es la verdad. Todo lo que Cristo enseñó, todo lo que Cristo vivió, eso es lo que el Espíritu ahora viene para enseñarnos a nosotros. Dice, no hablará de su propia cuenta, sino hablará de aquello que Él hizo. Y todo lo que el Espíritu Santo le fue dado para que nos trajera de parte de Dios el Padre y de parte de Dios el Hijo. Por eso es que no puede haber otro evangelio, hay un solo evangelio. Como por ahí muchos han inventado otro evangelio. Entonces no es el Espíritu Santo, es otro espíritu el que está orando. Hay un solo evangelio y hay una sola palabra, que es la palabra del Señor. Gloria a Dios. No se puede contradecir. Por eso cuando algo vamos a hacer, o alguien está haciendo algo y dice, esto es del Espíritu, pero no está en conformidad con esto, cuidado, que ese no es el verdadero Espíritu de Dios. Eso es otro Espíritu. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, nos guía a la verdad de la palabra de Dios. Y no va a contradecir a lo que Cristo dijo. Él va a guiar a toda verdad para presentar a Cristo como el único y verdadero Salvador. Así como Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 1, no que hay otro evangelio. ¿Quién los confundió a ustedes para que ahora practiquen otro evangelio? ¿Qué espíritu fue ese? Y el mismo Pablo dijo, porque no hay otro evangelio, hay un solo evangelio y el que Cristo vino a establecer sobre esta tierra. Y él dice, y si hubiese cualquier ángel, cualquier espíritu, cualquier persona que le predica un evangelio diferente al que nosotros tenemos de parte de Dios en las Escrituras, que ese sea anatema. Es un falso, un falsante. Así es que debemos de tomar cuidado, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad de Dios y a la verdad de Jesucristo. De que fue Cristo el único que murió y resucitó para darnos salvación. Gloria a Dios. No hay otro evangelio. Y eso es lo que yo siempre procuro decirle cuando doy estudio, doy clases para preparación de discipulado, liderazgo. ¿Cómo voy a saber cuando lo que se está predicando, enseñando es correcto o no es correcto? Porque tiene que estar conforme a la palabra de Dios. ¿Y cómo yo sé dónde una iglesia tiene el evangelio correcto? ¿O cuál es la iglesia que es del Señor? Aquella en el cual el plan de salvación se basa solamente en Jesucristo. Porque no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida que es
Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Dale la gloria. Él nos va a guiar a esa verdad. Mira, hay gente que, perdón si me voy a tomar 10 minutos más, pero son las cosas que vienen a la mente. Hay personas que van al supermercado o van a la tienda. ¿Cuánto hay en un supermercado, una tienda? No, porque ahora la gente compra. Y ahora quieren que un avioncito se lo lleve a su casa. Bueno, no sé si estaremos todos todavía aquí cuando llegue ese tiempo. Pero bueno, preparémonos. Pero cuando uno va a una tienda, a algún lugar que uno va a comprar algo, uno puede escoger entre los productos. Y uno escoge, espérate, este es un poquito más barato que este, pero este dicen que es más calidad que este. Y quizás este otro, por unos centavitos más, me dan el doble que este. ¿Verdad que sí? Y uno tiene la oportunidad, la opción de escoger el producto que uno quiera. Y yo quiero, me conviene este, no me conviene este, y así seleccionamos. Hay personas que creen que están en un supermercado, en una tienda, buscando seleccionar qué religión me conviene más, o cuál iglesia me conviene más. Porque aquí me permiten esto, aquí yo puedo hacer esto otro. Acá pues quizás aprendo más, pero tal vez no puedo hacer eso que a mí me gusta hacer. Y empiezan a buscar. Y hay gente que busca la que lo lleve más rapidito al cielo. Porque aquí yo puedo vivir así, así, y después ellos van a mandarme para el cielo. El Evangelio solamente hay uno. Hay muchas iglesias y religiones, pero Cristo es uno solo. Amén. La salvación es una sola y nuestra vida eterna es una sola. Está en Cristo, allá arriba. Dale la gloria al Señor. ¿Qué otra cosa? A convencer al mundo de pecado, a guiarnos a toda verdad y ahora a traer cada persona a los pies de Cristo. Dentro de glorificar a Cristo, esas tres. Ahora el Espíritu Santo busca traer a cada persona a los pies de Cristo, a humillarse delante de Cristo, a reconocerle como el único y verdadero Salvador, a rendirle tributo, a rendirle loor, a honrar su nombre. Eso es lo que procura el Espíritu Santo ahora. Va a convencer al mundo de pecado, va a declarar cuál es la única verdad y hacer que ese pecador venga a los pies de Cristo para ser limpiado y purificado con su sangre. Eso es lo que Él quiere hacer. Y Cristo, cuando estaba ya en Marcos capítulo 16 o en Mateo capítulo 28, por ahí, o los dos lo dicen, dice, antes de subir al cielo, que estaba con todos sus discípulos, seguidores, y cuando iba ya a subir al cielo, él mismo le dice, porque toda potestad, todo poder, toda autoridad me ha sido otorgada. Toda potestad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. Toda autoridad le fue otorgada a Jesucristo, porque Él venció en la cruz y porque Él resucitó de la muerte. Toda ahora autoridad le ha sido dada. Por eso la labor del Espíritu Santo es que la gente reconozca esa grandeza de nuestro Señor, esa autoridad de Él. Y es ahí donde dice en Filipenses capítulo 2, dice, mas Dios el Padre, dice, le exaltó hasta lo sumo, y que es lo sumo, lo alto más alto que se puede alcanzar. Mas Dios el Padre le exaltó hasta lo sumo, hablando de Cristo, y dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ahora en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos,
de los que están en la tierra y aún debajo de la tierra, para que toda lengua y todo el mundo confiese que Jesucristo es el Señor. Sobre todo, dale la gloria a Él. Aleluya. Para que Él sea glorificado en todas las cosas. Eso fue lo que vino a hacer el Espíritu Santo. Tanto convencer al mundo de pecado, como también guiarlo a la verdad, y también para que Cristo sea exaltado en todas las cosas. Y vamos al segundo punto. Formarnos a Cristo. Primero, glorificar a Cristo. Ahora, ¿qué Él va a hacer? El Espíritu Santo, formarnos a Cristo, a semejanza de Cristo. Que Cristo, en otras palabras, sea formado en nosotros. Como no había mucho espacio, pues yo soy una palabra combinada, formarnos a Cristo, pero es formar la persona y el carácter de Cristo en nosotros. Formarnos de tal manera que seamos semejantes a Jesucristo. Y miren lo que dice ahí en Gálatas 4:19 y Efesios 4 del 13 y 14. Dice: hijitos míos. ¿A quiénes se le llama hijitos míos? A los creyentes, a los hijos de Dios. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y no era una mujer la que hablaba aquí. ¿Quién hablaba aquí? Pablo. Hasta que Cristo sea ¿qué? Formado en nosotros. Miren cómo el apóstol Pablo lo presenta para que ellos tuvieran por lo menos entendimiento, comprensión, hasta dónde es necesario que Cristo sea formado en cada creyente, que Cristo siga siendo formado dentro de nuestra vida. Dice: sufro como dolores de parto. Yo no sé, porque nunca lo he experimentado. Tal vez no lo voy a experimentar nunca. Pero aquellas mujeres, madres que han tenido la bendición del Señor, de verdad, de haber podido concebir y dar a luz una criatura, pueden hablar de esto. Se han hecho cuantos inventos para que las mujeres tengan parto sin dolor, pero bueno, yo no sé si lo han podido lograr. Pero eso lo puso Dios desde el principio con Eva. Y aunque duele, pero cuando nace esa criatura, ese dolor se olvida. ¿Verdad que sí? Lo digo por mi esposa, no por mí. Pero es así, es así. Ahora, dice en Efesios: hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura ¿de quién? De la plenitud de Cristo. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina que nos arrastran para allá y para acá, nos confunden, que por estratagema de hombres que para engañar emplean las astucias con astucia las artimañas del error. Aquí se refiere al enemigo cuando dice error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel. ¿Quién es aquel? Cristo, que es la cabeza. Esto es Cristo. Así es que la otra labor principal que tiene el Espíritu Santo, además de glorificar a Cristo, es formar a Cristo dentro de nosotros. Formar esa persona, ese carácter, para que seamos semejantes a Cristo. Dice 2 Corintios 5:17: aquel que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el propósito de lo que es formar a Cristo en nosotros. Que ahora nosotros hemos pasado de una vida pasada a una vida nueva. Cuando nosotros nacimos, fuimos creciendo, desarrollándonos y se fue formando en nosotros
a través de muchas cosas que afectaron o que influyeron en nuestra vida, a través de la crianza, los padres, la familia, el vecindario, la sociedad, fueron influenciando, aparte de lo que recibimos también como herencia, a través de los padres y de los abuelos. Los nietos reciben lo mejor de los abuelos, su belleza, su hermosura, sus capacidades lindas, eso es de los abuelos. ¿Cuántos son abuelos aquí? Dale la pausa, sí. ¡Amén! ¡Qué bueno! ¿Verdad que sí? ¡Qué bueno! Lo afirman. Y todo eso va influenciando en nuestra vida y nos va formando nuestro carácter y nuestra personalidad. Cuando venimos a Cristo, ahora dice ahí mismo en Efesios capítulo 4, ahora despojaos ¿de quién? Del viejo hombre, de la vieja criatura, de esa persona del pecado. Ve sacándola para que la nueva persona se empiece a formar en ti. Y esa parte hay que irla eliminando de nuestra vida, no dándole más lugar, para que la nueva persona, que ¿quién es? Cristo, se vaya formando en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Él va a ir formando a Cristo. Ahora es como nosotros tener una reformación de lo que es nuestra personalidad y nuestro carácter. Es una reformación. Cosas que ya se tienen que ir dando y cambiando porque somos una nueva criatura. Al ser una nueva criatura, se empieza a producir y reproducir en nosotros esa nueva persona que viene de parte del Espíritu que va a formar en nosotros, que es de Cristo. Y es ahí donde entonces vamos a empezar a ver cambios. Se tienen que ver los cambios. Porque estamos comenzando a ser una nueva persona por medio del poder del Espíritu Santo que está obrando en nuestra vida. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero a veces vemos personas, después que se han encontrado con Cristo y Cristo ha hecho un trabajo en su vida por medio del Espíritu Santo, y muchas veces lo encontramos en los matrimonios, que hay personas que dicen, mira, él ya no es el mismo. Oye, yo he notado que tu esposo es así, es que él ya no es el mismo desde que se encontró con Cristo, ahora es una nueva persona. ¿Lo han oído? O tal persona en tal lugar, sea en el trabajo, sea en el vecindario, en la misma familia, vemos que esa persona se le reconoce esos cambios. Dice, pero si antes era agresivo, no se le podía decir nada, ahora todo lo toma con una sonrisita. Porque algo está sucediendo y es la obra del Espíritu Santo. ¡Hey, gloria a Dios! Dale, gloria al Señor. ¡Aleluya! Y eso es lo que va a ir haciendo en nosotros. Por eso que Pablo decía, yo sufro, no se imaginan de qué forma. Y le dio una analogía, una comparación con que él podía presentar su sufrimiento. Porque yo quiero que Cristo sea formado, siga creciendo en ustedes. Hay personas que a veces no se le ven esos cambios grandes, porque todavía no han ido despojándose de la vieja criatura y dejan que la vieja criatura todavía tome lugar y no pueden superar esa condición de vida. Saben que el Señor es su Señor, que aceptaron a Cristo, que recibieron a Cristo. Tan pronto se recibe a Cristo, entra el Espíritu Santo a residir, a morar en cada creyente, pero todavía no puede dejar aquellas cosas que son de la vieja criatura del pasado. Y es ahí donde dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, dice, no apaguéis al Espíritu de Dios en ti. Y en Efesios capítulo 4 versículo 30 dice, no contristéis, no entristezcas al Espíritu Santo. ¿Qué significa entristecer y apagar? No dejarlo hacer la obra que Él quiere hacer en cada una de nuestras vidas.
Es ahí donde entonces se forma como una lucha. Y el Espíritu Santo se entristece porque Él quiere formarnos a la semejanza de Cristo lo antes posible. Es rendirnos al Señor y decir, Señor, haz conmigo como tú quieres. Cámbiame, transfórmame. Haz conmigo lo que tú quieres. Que podamos formar esa persona, una nueva criatura, que ya no vive conforme a los vicios y a la inmundicia, a la perdición de este mundo, sino vive puro y limpio para adorar y bendecir el nombre de Jesucristo. Y cuando eso se produce en nosotros, esa persona de Cristo, eso es lo que se llama, empezamos a dar fruto del Espíritu Santo. La persona de Cristo en nosotros es cuando esos frutos del Espíritu Santo empiezan a salir en nuestra vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ¿qué más? Y templanza. Son las cosas que se van a empezar a salir de nosotros, porque ahora estamos revestidos de la nueva criatura por medio del Espíritu Santo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale la gloria al Señor. Aleluya. Y vamos a tocar el último. Vino también para darnos poder para testificar. Glorificar a Cristo en todas las cosas. Ser formados a la imagen y semejanza de Cristo. Y ahora darnos poder para testificar. El Señor, vamos a leerlo aquí. Dice Hechos 1:8. Pero recibiréis ¿qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea. Jerusalén era la ciudad. Judea, vamos a llamarlo la provincia, el estado. Samaria, Alabama, o Tennessee, o Florida. Y después hasta lo último de la tierra. Vino para darnos poder para testificar. Sin ese poder del Espíritu Santo en nosotros, no vamos a poder llevar el mensaje a otra persona. Tenemos que estar investidos del poder. Por eso el Señor le dijo, no se vayan de Jerusalén. Iban a ser perseguidos. Lo iban a tratar de apresar, de castigar. Iban a tratar hasta de acabar con ellos, matarlos para que no siguieran creyendo y predicando ese nombre de Cristo. Por eso el Señor le dio un poquito de aliento. Y estuvo con ellos después de su resurrección 40 días sobre la tierra. Y los visitó en diferentes ocasiones y les seguía ayudando a fortalecer su fe para que no se decayeran, no se desanimaran, no se fueran a otros lugares, para que se cumplieran los propósitos que había con ellos. Por lo cual Cristo los estuvo entrenando durante 3 años. Y Él le dijo, no se vayan, esperen. No le dijo cuándo. Esperen hasta que sean investidos de poder de lo alto por el Espíritu Santo que va a venir sobre ustedes. Y precisamente 10 días después, ese día de la celebración de Pentecostés, dice, estaban todos como unánimes, reunidos, juntos, en oración, alabando al Señor, esperando esa promesa, hasta que entonces fueron investidos de poder. Es ahí donde entonces todos salieron y empezaron a hablar en sus diferentes lenguas, pero entonces Pedro se levanta y hablando en el poder del Espíritu Santo comenzó a predicar por primera vez el Evangelio en labios de un creyente y con el poder del Espíritu Santo en él. Tan pronto terminó de predicar, dice que la gente respondió y ese día se bautizaron 3.000 personas. Creyeron 3.000. Unos días después volvió Pedro y Juan a hablar
frente al templo y empezaron a hablar la palabra de Dios, y ese día se convirtieron 5,000 personas. Gloria a Dios. Pero es porque dice la Escritura, estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Como yo decía en la clase del viernes de discipulado, que hablaba de esto mismo, de nosotros testificar, hablarle a otro del Señor. Y yo le decía, ¿verdad que se nos hace fácil ir a hablar cualquier tema con una persona? A veces hasta una persona extraña le hablamos, sí, ¿verdad que estos precios están altos? ¿Qué vamos a hacer? Pero y que no pagan, ¿verdad? Los trabajos y el bum, 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 y hablamos cositas así. O hablamos del tiempo, o hablamos de los deportes, o invitamos a alguien, ven, vamos a ver una película que dicen que es muy buena y se la comentamos a aquel, se la comentamos al otro. ¿De cuántos temas normalmente hablamos y no tenemos ningún temor? Pero para hablar del Señor, ¿verdad? Como que no nos atrevemos. Como que difícil se dice a una persona, mira, te invito a la iglesia. O mira, tú conoces a Jesucristo. ¿Alguna vez tú has oído de Él, de lo que Él hizo? Se nos hace difícil, porque necesitamos estar investidos del poder del Espíritu Santo. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 12, dice que nadie puede venir a Cristo, ni llamar a Cristo Señor, si no le es dado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que estar investidos del Espíritu Santo para que Él hable a través de nuestra vida y hable la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que tener ese poder, esa seguridad, esa confianza. Y algunos decían, eso es porque no nos avergonzamos de hablar exacto. Tenemos miedo a que nos rechacen, tenemos miedo a que se burlen, se mofen, a que nos den la espalda y no nos hagan caso. Y ese es el temor. Pero si estamos investidos del poder del Espíritu Santo, el amor de Dios echa fuera todo temor. Porque estamos llenos del amor de Dios. Y lo más que quisiéramos es que otros también aprovechen y alcance el perdón y salvación que hay en Jesucristo. No es que seamos egoístas, que solamente yo me voy a salvar y tú que te pierdas. No, es que no hay como el impulso, el atrevimiento. Y es porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos investidos de ese poder para poder hablar. No tenemos que avergonzarnos. ¿Saben qué? En Hechos capítulo 4, y cuando puedan léanse ese capítulo 4. Si empiezan desde el 3 van a entender mejor el trasfondo de lo que sucedió. Pero el capítulo 4, oh, tremendo pasaje que habla el capítulo 4. Pero no lo lean ahora porque se van a perder la bendición, ¿no? Pero cuando puedan en su casa lo leen bien. Y es que fue el momento en que Pedro y Juan estaban entrando al templo. Y esa historia la sabemos mucho. Y cuando estaban entrando al templo había una persona allí, un cojo, era un paralítico, pidiendo limosnas. Y cuando Pedro y Juan se acercan, Pedro lo mira y le dice, no tengo oro ni qué, ni plata. No tengo quizás algo que te pueda ayudar para alimentarte, para sostenerte o para buscar quizás algún remedio para tu condición. No tengo eso, pero sí tengo una cosa, mi mayor tesoro que yo te puedo dar. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y sal caminando. Dice que en aquel momento aquel cojo paralítico se levantó y comenzó a saltar, comenzó a caminar y comenzó a alabar a Jesucristo. Es ahí cuando entonces ellos hablaron la palabra y se convirtieron 5,000. Porque ellos estaban llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Y había esas pruebas, esas señales en ellos. Se manifestaban por el poder que había en ellos.
Y es ahí donde las autoridades religiosas los tomaron presos y se los llevaron para interrogarle y cuestionarle por qué siguen hablando en nombre de ese Jesús, por qué siguen diciendo que Él resucitó. Les prohibimos que ustedes hablen en el nombre de ese Jesús. Y Pedro dice, Juan, llenos del poder del Espíritu Santo, ellos le dijeron lo que antes ellos temían, ahora al recibir el poder del Espíritu ya no tenían ese miedo y temor. Y es ahí donde Pedro y Juan le están diciendo, ustedes si quieren nos pueden apresar, ustedes si quieren nos pueden latigar, ustedes si quieren nos pueden echar a la cárcel, es más, ustedes si quieren nos pueden matar, pero nosotros no vamos a dejar de hablar y decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, porque esto no es de hombre, sino que esto es el poder que viene de lo alto. Dale la gloria al Señor. Y dice que después que los amenazaron y los metieron en cárcel, los soltaron. Y cuando llegaron a la casa donde se reunían, dice que ellos le hablaron lo que había acontecido y no dijeron, ay, ahora qué vamos a hacer, porque ahora nos están amenazando, vamos a huir, vamos a escondernos. No dice que comenzaron a orar. Y no una oración, ay Señor, me falta un pote de salsa porque no tengo para la comida. O Señor, me falta esto porque se me acabó, se me agotó. O Señor, cuídame de esto y de aquello. O Señor, no tengo esto. No, dice que no fue esa la oración. Y eso es lo que más impacta, impresiona. Lo que ellos oraron en ese momento. Dice el Señor que podamos pedir, ¿verdad?, todo lo que necesitemos, pero ¿cuál es la oración que mueve el poder de Dios por medio del Espíritu Santo? Dice que comenzaron a orar y decir, Señor, mira las amenazas que nos están haciendo, pero Señor, que tú sigas haciendo maravillas y prodigios en medio del pueblo, y que nosotros, Señor, hablemos con denuedo. Y denuedo significa con confianza y seguridad, sin ningún tipo de miedo o temor. Y que nosotros hablemos con denuedo la palabra de Dios. Y terminando de orar, dice que aquel lugar, se llenó del poder del Espíritu, y aquel lugar tembló a causa de la presencia del Señor. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, y dice, y salían y seguían hablando con denuedo, con confianza y con seguridad la palabra del Señor, y la palabra seguía corriendo y muchas almas seguían viniendo a los pies de Jesucristo. Dale la gloria al Señor. Ese es el poder para testificar. Ese es el poder que nos da el Espíritu Santo para que no nos avergoncemos, no nos huyamos, no nos escondamos, sino que podamos declararle al mundo que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que nuestra vida ahora le pertenece a Él. Ya no somos de este mundo, somos ciudadanos del reino de los cielos, y un día nos gozaremos y disfrutaremos con Jesucristo allá arriba en los cielos, no por un día, no por un año, no por 1000 años, sino por siempre y para siempre, por toda la eternidad. Dale la gloria al Señor. Aleluya. Ahora la pregunta es, ¿estás siendo lleno del poder de Dios? ¿Estás glorificando al Señor con tu vida en lo que haces? ¿Estás siendo formado en ese carácter, en esa persona de Jesucristo? ¿Tiembla tu vida a causa de la presencia del Señor en ti? ¿Cuántos quieren que su vida tiemble por medio del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren que su vida tiemble
Comience ese temblor adentro. ¿Cuántos quieren que su hogar tiemble a causa de la presencia de Cristo en el hogar? ¿Y cuántos quieren que la iglesia tiemble? ¡Que tiemble! A causa de la presencia del Señor. Vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie todos. Vamos a dar un fuerte aplauso más grande a Jesucristo. Y decirle, Señor, Señor, desciende y tócame, libérame, rompe cadenas, rompe lo que sea necesario para que yo te pueda alabar, glorificar, vivir la vida que a ti te agrada y testificar en el poder de tu Santo Espíritu. Mientras tenemos este cántico, este coro, el altar está abierto. No hay que sentir ningún temor ni vergüenza. Es solamente rendirnos a los pies de Jesucristo. Entrégale tu vida, entrégale tu hogar, entrégale lo que sea, pero que Él lo haga. Vamos a cantar. Con tu espíritu, Oh, sí, Señor, Padre. y lléname, Señor, con tu preciosa unción.
Rey. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Cuando se han gozado en el Señor de principio a fin, ¿verdad que sí? De principio a fin. Nos hemos gozado. Miren, cosas así no podemos perder en esta tierra. Cuando menos lo pensamos, el Señor sigue trayendo bendiciones y sigue derramando de su Santo Espíritu. Y que esto no pare aquí, ni termine al salir por la puerta. Esto va a ser de día en día, un gozo en el Espíritu. Amén, amén. Dale el aplauso así al Señor. Amén. Siempre venir con nuestra disposición a adorar al Señor y a recibir lo que Él nos tenga. Nos entristece lo que no pudieron estar, pero bueno, el Señor los ayuda en sus diferentes situaciones o viajes, pero cosas así, qué lindo, cuando tenemos esa visitación del Espíritu. ¿Cuántos están contentos? Amén, gozosos en el Señor. Vamos a orar. Padre, te agradecemos una vez más infinitamente por este privilegio, este favor, este gozo, esta gran bendición que hoy recibimos, Señor. Gracias porque tú siempre nos tienes algo nuevo, semana a semana y también día a día, en nuestra relación de día a día contigo, porque estamos y tenemos que estar siempre delante de ti en tu presencia, no importa lo que hagamos. Sigue bendiciendo a cada uno. Gracias por las visitas, Señor, que nos acompañaron. Gracias, síguelas cuidando, ayudando, bendiciendo, y que tú le guíes en aquellas cosas, Señor, que están dentro de tus planes y propósitos, y que sea conforme a tu voluntad. Sigue bendiciendo, Señor, y ahora al concluir, terminar y salir de este lugar, pero no de tu presencia, que tú nos lleves con tu paz, nos lleve con tu amor y nos lleve con tu santa bendición. Con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Un aplauso fuerte al Señor y vamos a cantar este coro. Amor.